Buenos días a las personas que nos siguen en este enlace. La primera información que quisiera ofrecerles es de los municipios que hasta la medianoche de ayer confirmaron o informaron su decisión sobre el tema del semáforo. Tenemos comunicados de 82 municipios. 82 municipios hasta el momento han comunicado, se han reportado, han enviado sus resoluciones a la Secretaría de Riesgos y al COE Nacional para la decisión del semáforo. Y todavía estamos pendientes de recibir datos de 140 municipios. 82 municipios por ahora. Los primeros 82 municipios en informar su decisión sobre el semáforo han informado que empezarían la semana con el color rojo. Este es el dato que tenemos hasta ahora del tema de los municipios. Algunos reportes y algunas comunicaciones las recibimos que no venían directamente del COE cantonal, sino únicamente de decisión de los alcaldes. Se ha remitido nuevamente los instructivos, los manuales, en donde se explica que es necesario la convocatoria a un COE cantonal para poder esta decisión hacerla oficial. Así que estamos esperando las respuestas y a lo largo del día informaremos los resultados o las comunicaciones que recibamos de los municipios. De mi parte, esto es lo más importante de lo que tengo que informar, puesto que el ministro de Salud hará el reporte de los datos y con la noticia de que se incorpora ya en nuestra infografía el dato sobre altas epidemiológicas con un número muy significativo. Hasta el día de hoy se han tomado 73.929 pruebas COVID, 73.929 pruebas a nivel nacional. De estas, tenemos 27.464 casos confirmados, 30.170 casos descartados. Tenemos 2.132 pacientes recuperados, 1.942 pacientes con alta hospitalaria y 6.218 con alta epidemiológica. El ministro de Salud se va a referir a esta categoría sobre la que él ya había comentado en cadena nacional en semanas anteriores. 6.218 están con alta epidemiológica, lo que nos permite que también el número de personas confirmado, pero en aislamiento domiciliario, baje significativamente el día de hoy. 1.371 personas fallecidas y 1.467 fallecidas probables por COVID. Aquí también hay un cambio, el ministro lo va a explicar, pero básicamente se trata de personas que estaban reportadas como fallecidas probables y que el momento de tener ya la prueba que confirma, la prueba que da positivo el caso, pasan a datos confirmados y por eso ustedes van a ver una modificación en esa cifra, porque en la reclasificación, al tener ya las pruebas y estas pruebas dar positivo, entonces el número se reporta entre las defunciones confirmadas por COVID y se resta de las defunciones probables o sospecha de COVID. Pacientes recuperados entonces, 2.132, con alta hospitalaria 1.942, con alta epidemiológica 6.218, estables en aislamiento domiciliario 15.316, hospitalizados estables 335, hospitalizados con pronóstico reservado 150 y el número de personas fallecidas confirmadas con COVID 1.371. Estamos viendo ya la infografía y démosle la palabra al ministro de Salud para que pueda hacer la explicación de estos datos. Cómo no, efectivamente tenemos en pantalla la infografía respectiva correspondiente a esta jornada. Lo que presentó María Paula, tenemos un total de las 73.929 muestras. Se ha añadido como un ícono importantísimo las altas epidemiológicas que llaman al 171. Este es un proceso muy importante y muy positivo porque un grupo de trabajadores nuestros se contactan con todas aquellas personas que han tenido un caso confirmado y les hacen una encuesta y esta encuesta le dice si es que ya está con síntomas o no ha tenido síntomas, si han pasado un suficiente número de días, específicamente 14 días y 21 días para aquellos que han tenido síntomas. Y entonces tenemos 6.218. Los números son buenos, son importantes. También los casos confirmados, ustedes ven que es una combinación acá
en rojo de varias de las fuentes de información que nosotros tenemos. Una, la del PCR, y la otra de las pruebas rápidas. Es una combinación de ambas. Lamentablemente el número de fallecidos son 1.371. La tabla de la derecha muestra el número de fallecidos acá, y particularmente en Guayas sigue siendo el 62%. Estos son casos confirmados y es el porcentaje de confirmados. Estos números pueden variar y están variando. No varía el total de los fallecidos, sino la clasificación. Si es que se comprueba, si se valida la confirmación de la prueba o no. Entonces, estos números, de nuevo, es bien importante que ustedes vean que el total no cambia, pero sí la clasificación entre probables y sospechosos. Ese es nuestro deber como gobierno, de garantizar que toda la información sea válida y sea distribuida y disponible para ustedes. Estos gráficos ya han visto ustedes en infografías anteriores, son las líneas de tendencia acumuladas de los casos por fecha de inicio de síntomas. Esta línea es prácticamente plana, pero nunca va a descender, y no va a descender porque es incidencia que se acumula. Es decir, mientras más casos vayan presentando, esta curva va a ir en aumento. Sin embargo, la relación de lo que sucede en las fechas, por ejemplo, a partir del 1 de abril hasta esta parte en Guayas, es prácticamente plana. No tiene esta subida, esta subida exponencial que se presentaba desde el 13 de marzo hasta el 30 de marzo. Entonces, si bien es cierto, nunca va a disminuir porque son tablas acumuladas, esto nos indica en Guayas que la cantidad de nuevos casos que se aumentan es prácticamente con muy poca variación respecto a los días anteriores. Asimismo, en Pichincha, ustedes ven cómo la curva comienza de nuevo a quedarse con una tendencia estable, parecido a lo que sucede acá en Guayas. Lo mismo en Los Ríos, el ascenso, como que en este número de nuevos casos se ha estabilizado. En Manabí, yo diría que sigue en un aumento, si bien es cierto, la proporción o el número de casos en Manabí es muy inferior a la de Guayas arriba y a la de Pichincha acá, igualmente en la del Oro. También quiero informarles adicionalmente que hemos terminado en Guayaquil. Yo voy a salir de la pantalla un momento. En Guayaquil hemos terminado este momento una vigilancia activa. Esta es una encuesta que se llevó a cabo en una muestra representativa de Guayaquil. En esta nosotros implementamos una encuesta, es la primera parte. En segundo lugar, nosotros realizamos pruebas rápidas, y en tercer lugar también hicimos georreferenciación. Estos tres elementos son absolutamente importantes para saber en dónde están localizados los posibles casos, implementar el cerco epidemiológico y luego abrir todas aquellas medidas que ustedes conocen bien en términos del aislamiento domiciliario. Yo voy a parar acá y estos datos obviamente van a estar disponibles a ustedes. Estamos haciendo unos últimos ajustes y ustedes serán los primeros en conocer esta verdad. Gracias, ministra. Muy bien, muchas gracias, ministro Ceballos. Le escuchamos. Para el cierre ya me dicen que tenemos apenas 4 minutos ya para cerrar esta cadena nacional, señora ministra. Sí, Eduardo, buenos días de nuevo y muchas gracias. Creo que la información que ha ofrecido el ministro de Salud es muy importante. También sobre el avance de estos estudios por muestreo que se están haciendo en varias ciudades del país y que esperamos que se puedan extender de tal manera que nos den unos datos y que nos den una fiabilidad que llegue a cada cantón o incluso por zonas, sobre todo en las grandes ciudades. Seguimos en la misma línea de lo que habíamos anunciado esta semana, preparando el cambio de etapa del aislamiento al distanciamiento que empezará este lunes 4 de mayo. Este lunes 4 de mayo, esto significa que hay varias actividades que se autorizan a partir de este día lunes 4 de mayo. Se autorizan las actividades
actividades de comercio en línea o por teléfono con entrega a domicilio. Se amplía el horario de entrega a domicilio hasta las 22 horas. Este es un dato importante. El toque de queda se mantiene con el mismo horario hasta las 2 de la tarde, o más bien dicho, desde las 2 de la tarde empieza el toque de queda. Y dentro del comercio en línea, el comercio a domicilio, entrega a domicilio, se incluyen también las actividades de servicio técnico y de reparaciones que se tengan que hacer en domicilios. El protocolo de bioseguridad para estas actividades fue ya publicado, ustedes lo pueden encontrar en la página del MIPRO y es un dato que también es muy importante porque más personas incorporarán esta actividad ya la próxima semana a su planificación del día. También, como ya lo habíamos anunciado, la próxima semana las cadenas dejan de ser diarias, la información se entrega diariamente, las cadenas dejan de ser diarias y pasarán a realizarse 3 días por semana. Estamos trabajando, el ministro de Salud lo ha explicado, en tener cada vez un sistema que integre la información que viene del Ministerio de Salud, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que en una sola plataforma nos permita hacer un seguimiento en tiempo directo de diferentes indicadores sobre los temas de salud. Los alcaldes tendrán acceso a esta herramienta con, por supuesto, la firma de la confidencialidad necesaria y con el apoyo de epidemiólogos que se está trabajando en cada gobernación. Si es que cada una de las alcaldías, cada uno de los cantones o los COEs cantonales quiere delegar un experto en epidemiología para que haga parte de esta red, el propósito de la nueva etapa es que tengamos una red de epidemiólogos que puedan compartir información, que puedan compartir experiencias y sugerencias a nivel nacional. Creo que estos son los datos importantes de repetir, de ratificar. Insisto también, 82 municipios los que han comunicado hasta la medianoche de ayer su decisión respecto del color del semáforo para esta semana, 82 municipios. En todos los casos, los municipios que han reportado ya su decisión al COE nacional lo han hecho escogiendo el color rojo. Estos van a estar publicados en un mapa hasta el mediodía de hoy porque esperamos incorporar 32 comunicaciones que se han recibido esta mañana. Así que para el mediodía vamos a poder ya informar sobre la mitad de municipios del país y su elección de color del semáforo. Toda la audiencia de Ecuador TV, saludamos con el ministro de Salud y la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Damos paso en este momento a esta rueda de prensa virtual. Iniciamos con Paul Mena de Diario El Universo. Buenos días, ministros. Muchas gracias por la apertura. Quería plantearles 2 preguntas. La primera, con respecto a los datos abiertos. El COE nacional dispuso en su momento que se publiquen bases de datos abiertos semanalmente con metadatos. La realidad es que hasta el día de hoy no se ha compartido ningún metadato. Y la última vez que se compartió la base de datos fue el 23 de abril. Ya ha pasado más de una semana y no se ha actualizado. La segunda es con respecto a las muertes. Hace 3 días en la infografía oficial se redujeron los números de muertos en Guayas, una reducción considerable. Algo ya ha explicado el ministro de Salud, pero yo quisiera que me explique exactamente en qué circunstancias, de acuerdo a las cifras que ustedes llevan, en qué circunstancias cabe reducir muertos en una provincia. Muchas gracias. Permítame, Paul, buenos días. Responder a la primera pregunta para darle paso al ministro Ceballos. Recojo su preocupación y su queja sobre el tema de bases abiertas y metadatos porque así se ha dispuesto y así lo vamos a hacer. Entonces, recojo más bien esta inquietud para revisar por qué no se ha actualizado, disponer su actualización de inmediato. Esta es la decisión, la voluntad, la línea que estamos siguiendo, a abrir la información para que ustedes puedan hacer las valoraciones. Así que me ofrezco a darle una respuesta en los próximos minutos a través de redes sociales, Paul, con los datos actualizados. Sí, gracias, Paul, por la pregunta. El número total de fallecidos no varía, son los mismos. El asunto es que nosotros estamos haciendo una investigación muy prolija de validación de cada caso. Esta validación de cada caso quiere decir una comprobación sobre la verdad en términos de la positividad o negatividad de una prueba y de dónde viene el paciente, etcétera, etcétera. Todo, y un cruce de bases de datos. Esa información es extremadamente importante para que nosotros podamos compartir la verdad con ustedes.
y los números, como le digo enfáticamente, no cambian el total. Lo que sí cambian es la clasificación en casos que son positivos y sospechosos. Gracias, ministro. Continuamos con Carla Naranjo, de Diario El Telégrafo. Hola, buenos días. Muchas gracias por el paso. Mi pregunta va en cuanto a los fallecidos en hospitales y en la investigación que está llevando la Fiscalía por el incumplimiento de protocolos de seguridad. Quisiera que el ministro me pudiera responder qué ocurrió en los hospitales y cuál tal vez es la cifra que ustedes tienen de personas que no han podido ser identificadas y cuál es el estado de estos cuerpos, porque la Fiscalía asegura que están en estado de putrefacción, pero el ingeniero Jorge Guatet asegura que no, que están en un contenedor frío donde han podido conservarse para hacer las pericias. ¿Me podrían, por favor, dar su pronunciamiento en cuanto a este tema? Sí, claro, Carla. Al principio, cuando yo trasladé el Ministerio de Salud Pública a Guayaquil, nos encontramos con esta crudísima realidad de tener que movilizar los cuerpos tanto a nivel del hospital como aquellos pacientes que fallecían a nivel de las casas. Esta, usted sabe que es una cuestión que la hacía siempre los familiares, los hemos hecho por toda la vida los familiares de alguien que fallece. Sin embargo, nos tocó, por el asunto del toque de queda, asumir esa responsabilidad y hubo un exceso de casos. Esa es la explicación larga. Yo creo que hemos hablado de este tema en otras fases y se creó una comisión. Se creó una comisión que está dirigida por Jorge Guatet, que tiene la participación de militares, de la policía criminalística, del Ministerio de Salud. Entonces, yo entiendo que hay una cuestión de fiscalía que dejaría que la investigación de fiscalía proceda, porque este rato no me quiero anticipar a resoluciones que todavía no están investigadas. Y le pasaría la pregunta a Jorge al respecto, porque él está con una información más fresca. Lo que sí le puedo decir es que desde el punto de vista del Ministerio de Salud, nosotros acortamos de 8 papeles a uno solo, un certificado de función, y tenemos un médico forense que iba al recogimiento, al levantamiento de cada cadáver, y es así como fue aumentando el número de casos, caso por caso, en el registro civil. Gracias, ministro. Continuamos con Gabriela Cova, de Primicias. Ya, adelante. Muchas gracias. Tengo 2 consultas. La primera es para la ministra Romo. Quisiéramos saber si nos pueden confirmar esta disminución presupuestaria para las universidades públicas. Y la segunda consulta que tengo es para el ministro Ceballos. Queríamos saber si es que fue removido o renunció de su cargo el gerente del Hospital Eugenio Espejo, por qué motivos y si otros gerentes también han sido removidos o han renunciado. Muchas gracias. Gabriela, empiezo respondiendo su pregunta. La reducción presupuestaria sí se ha hecho, pero no para las universidades. Va a ser una reducción presupuestaria para todo el país. Quiero yo llamar la atención sobre algo que he dicho permanentemente en estas cadenas nacionales. El presupuesto general del Estado se elabora con unos supuestos. El supuesto de cuánto dinero se va a recaudar y el supuesto de cuánto dinero se va a recaudar por impuestos y el supuesto de cuánto dinero se va a recaudar por venta de barril de petróleo. Estos supuestos estaban sin COVID, sin aislamiento para el tema de la recaudación tributaria y estaban planificados, como ustedes lo conocen, con un petróleo de $50 el barril de petróleo. Entonces, pensar que es posible, después de una cuarentena del mundo, después de una paralización del mundo, de una economía nacional paralizada durante 1 mes y medio, el barril de petróleo llegó a estar a 0, como no ha estado nunca en la historia de la humanidad desde que conocemos este combustible. El barril de petróleo llegó a estar a 0 y tenemos 2 oleoductos rotos. Pensar que esto, que directamente impacta en los supuestos con los que se elaboran los presupuestos para todo el Estado, pensar que podemos tener esa disminución por el lado del ingreso sin que tenga ninguna repercusión en el lado presupuestario, realmente es no aceptar la realidad. Todos los presupuestos en el país van a tener que ajustarse. Todos los presupuestos en el país van a tener que ajustarse. Yo me atrevo, Gabriela, a adelantar algo. Yo creo que el único presupuesto que en lugar de ajustarse hacia abajo se va a ajustar hacia arriba en este año será el presupuesto de salud, porque es evidentemente la crisis que estamos viviendo.
pero pensar que el resto de presupuestos se van a poder mantener sin ninguna alteración después del derrumbe del precio del petróleo y de un mes y medio de un país completamente paralizado, entonces también exigiría una repregunta. Si es que no hay ninguna reducción en ningún presupuesto, ¿de dónde van a salir los recursos para compensar lo que el Ecuador ha dejado de recibir? Lo natural es una reducción presupuestaria en todos los aspectos. Gabriela, colegas, a las personas que nos escuchan, eso es lo natural, porque el presupuesto se hace con los ingresos. Si dejamos de tener ingresos, entonces evidentemente tendremos que dejar de hacer gastos, inversiones, asignaciones. Me atrevo a decir que solamente en salud se harán todos los esfuerzos necesarios para no solo que no haya reducciones, sino que podamos invertir más para atender esta pandemia. En todo lo demás deberíamos estar trabajando para hacer los ajustes que nos permitan responder de la mejor manera en esta nueva realidad. Y la nueva realidad es sin recursos petroleros o con los recursos petroleros al mínimo y con una recaudación que realmente al mes que estamos cerrando se podría igualar a la recaudación tributaria de hace 8 o 9 años. Es en ese momento que está la economía nacional y la economía del mundo y, por supuesto, todos los sectores debemos tener conciencia de esto. Gracias, ministra. Continuamos con Melchor Ceballos de El Búnker Manabí. Ministro. Creo que quedó una pregunta pendiente de Gabriela, disculpe. Continúe, ministro. Gracias. Entonces, Gabriela, respecto a su pregunta, el doctor Pablo Izquierdo es un gerente que fue nominado hace poco, relativamente poco, y tiene un cargo de libre remoción y fue removido de su función. No le puedo dar más detalles de este caso porque hay una investigación por parte de Fiscalía en el hospital en general y por lo tanto me tengo que abstener. Gracias, ministro. Ahora sí continuamos con Melchor Ceballos de El Búnker Manabí. Buenos días, señora ministra, señor ministro de Salud, compañeros. Muchísimas gracias desde Manabí. Voy a basar dos preguntas a realizarle. Una, señora ministra de Gobierno, conocemos que la Asociación de Municipalidades del Ecuador le está pidiendo o exigiendo al Gobierno Nacional que puedan transferir los recursos que se les adeuda para hacerle frente a la crisis sanitaria. ¿Qué respuesta le da más a los municipios? Es a la propia población que le está pidiendo a los alcaldes que respondan a esta crisis sanitaria de manera de casa por casa con las raciones alimenticias, porque el país está cerca de 42, 47 días ya en aislamiento, gracias a Dios. Y la segunda pregunta es sobre qué criterio tiene usted, y lo preguntaba la compañera del diario El Telégrafo, si no me equivoco, sobre lo que ayer se pudo conocer de los 131 cadáveres que se encontraron en el hospital del Guasmo. Buenos días, Melchor. Gracias por la pregunta. La respuesta es muy similar a la que le he dado ahora mismo a la periodista de Primicias. Los recursos que se asignan a los municipios son recursos que se planifican a inicios de año, que se planifican en el presupuesto el año anterior y se calculan sobre el ingreso que se recibe por recaudaciones, por barril de petróleo o por fuentes de financiamiento externo. En este momento, el país ha dejado de recibir los recursos por recaudaciones en la proporción planificada. El tema petrolero, no voy a volver sobre el tema, así que evidentemente la disminución de ingresos afecta a todos quienes reciben recursos del gobierno central, del Estado, que también se encuentran ahí los municipios del país. Se está haciendo un esfuerzo para que conforme tenemos ingresos, los ingresos también se distribuyan hacia los municipios. Prioridad, los municipios que tienen cero, porque hay algunos municipios que tienen muy poco dinero en cuentas. Hay otros municipios que tienen dinero en cuentas a pesar de tener pendientes las asignaciones del gobierno central, pero lo primero que hay que atender son los municipios con más necesidades, ya sea por sus necesidades en el presupuesto, ya sea por sus necesidades por la cantidad de personas contagiadas, lo que agrava la situación en cada municipio. Con cada dólar que el gobierno recibe, ya sea por recaudación, ya sea por financiamiento, y es en lo que estamos trabajando, también se toman decisiones sobre cómo asignarlo. En esta asignación están incluidos los municipios. Esto lo hemos conversado largamente con la Asociación de Municipalidades, con los alcaldes, y evidentemente todos estamos pendientes y trabajando para que esa recaudación y para que esos ingresos se recuperen a la mayor velocidad posible.
Esto va a depender de la reactivación económica, va a depender de una recuperación eventual, aunque todavía muy lenta, del precio del petróleo, y va a depender también de los recursos de financiamiento externo con los que el gobierno cuenta. Ustedes saben que el día de ayer el Fondo Monetario Internacional aprobó ya una entrega de más de $600 millones para el Ecuador, y eso también se convierte en una fuente que se puede utilizar para muchos de estos temas pendientes. Estamos trabajando en ese sentido. Respecto de las personas que han fallecido y que todavía no han sido recuperadas, el apoyo que está dando la policía junto con el Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses es para realizar una identificación lo más rápida y poder responder de manera individual a cada familia. Efectivamente, como lo dijo el ministro Ceballos, una de las consecuencias del desborde de los hospitales públicos y privados, de la cantidad de personas que tenían defunciones en casa, de las horas que no estaban trabajando, funerarias, cementerios, una de las consecuencias fue también que las capacidades para las morgues de los hospitales se vieron rebasadas y entonces se utilizaron, como se ha hecho lamentablemente también en otros países, containers refrigerados para poder almacenar los cuerpos. Tenemos algunas identificaciones pendientes, también el ministro Huátet, que ha estado a cargo del grupo de tarea en Guayaquil, entiendo yo que va a ofrecer más información sobre este tema a lo largo del día. Bueno, ministra María Paula Romo y ministro Juan Carlos Ceballos, con esto culminamos esta rueda de prensa virtual del día de hoy. Les agradecemos por habernos acompañado. Y ministra, no sé si antes de culminar por completo y darle paso a Eduardo a estudios, usted nos puede informar qué pasará con el resto de municipios, hasta cuándo tienen para poder notificar su comunicación del color en el que empezará el semáforo en su municipio, en su cantón, y qué pasa también con los municipios o los COE cantonales que no remitan esta información al COE provincial para que luego pueda ser comunicado al COE nacional. Sí, Natalie, muchas gracias. Estamos todos en un proceso de implementación de este semáforo. Lo ideal es que la información se entregue con 48 horas de anticipación, es lo que hemos pedido. Ese plazo, ese tiempo que se había establecido se cumplió la medianoche de ayer, pero vemos que al menos la mitad de los municipios no lo han reportado todavía. Vamos a acompañar esa decisión, vamos a comunicarnos con los alcaldes, los COEs provinciales, los gobernadores están trabajando con los alcaldes para asegurarse que hayan recibido la información, que hayan convocado los COEs cantonales y vamos a esperar la entrega de esta información. El día de mañana en la cadena nacional tendremos un número, yo creo, ya definitivo para poder dar las instrucciones operativas de lo que Policía Nacional, Fuerzas Armadas tendrán que regular en cada cantón. Y entenderíamos que los cantones que no hagan esta comunicación estarían simplemente adoptando la decisión que tome el COE nacional. Pero demos el tiempo todavía a los cantones. Yo entiendo que los alcaldes del país están muy involucrados con el tema de la emergencia y que tomarán decisiones para ser comunicadas.